Compañeras y compañeros cotizantes al ISSSTE y al IMSS, en relación con la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 20 de septiembre de 2019, de rubro Unidad de Medida de Actualización UMA, no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. La misma no fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como erróneamente circula en las redes sociales, sino que fue resuelta por el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México. Al respecto, es importante precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, y los tribunales colegiados forman parte del Poder Judicial, pero no son la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, la jurisprudencia antes citada no es de aplicación obligatoria en todos los tribunales de la República Mexicana, como se pretende hacer creer a los trabajadores activos y pensionados del IMSS y del ISSSTE, porque no fue dictada por el máximo tribunal del país. La misma solo es de aplicación obligatoria en el Primer Circuito, esto es, en la Ciudad de México, mas no en la inmensa mayoría de los tribunales de nuestro país. Lo anterior tiene su sustento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, mismo que determina que la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los propios tribunales colegiados administrativos y del trabajo, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente, en el caso que nos ocupa, solo en la Ciudad de México. En la República existen 32 circuitos, y al primer circuito corresponde únicamente la Ciudad de México. En los 31 circuitos restantes, la citada jurisprudencia es orientadora u optativa, mas no es de aplicación obligatoria. Desde el 2017, tanto el IMSS como el ISSSTE han aplicado injustamente la UMA en los salarios base de cotización de los trabajadores, así como para realizar el pago de pensiones y jubilaciones que antes se medían en salarios mínimos, lo que ha causado un perjuicio económico a los diferentes pensionados y trabajadores, a quienes se les disminuyen las prestaciones que deben recibir hasta en un 21% tan solo para el año 2019. La jurisprudencia dictada el 20 de septiembre de este año por el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito refuerza en términos jurídicos la lucha ejemplar que realizan en este momento trabajadores pensionados y activos de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Elpidio Domínguez Castro y otras organizaciones de activos y jubilados, en razón de que al ser la pensión de los trabajadores jubilados y pensionados una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada en el salario que percibían como activos, ya que por varios años se generó la misma con los pagos de su salario que se hicieron en su momento para constituir el fondo de su pensión durante toda la vida activa laboral, es evidente que la pensión es laboral. En consecuencia, su monto, su actualización, su pago o límite máximo debe aplicarse en salarios mínimos y no en UMAS. Por ello, sigue siendo vigente la exigencia de aprobación de las iniciativas de reforma a la fracción sexta del artículo 123, apartado A constitucional, así como a la ley de UMA, presentadas en el mes de octubre de 2018 por la senadora Griselda Valencia de la Mora, para que se establezca que al ser la pensión de los trabajadores jubilados del IMSS y del ISSSTE, en términos de las leyes laborales, el equivalente al salario, cuando eran trabajadores en activo, entonces todas las prestaciones de seguridad social, entre ellas las pensiones, son de naturaleza análoga al salario. En consecuencia, sus incrementos deberán de otorgarse en salarios mínimos y no en UMAS. Por lo expresado, resulta de todo el falso que la dirigencia del CENTE haya logrado la citada jurisprudencia,
en razón de que la dirigencia del CENTE no es el poder judicial de la Federación, y además estos dirigentes se han caracterizado por su oportunismo y su traición a los intereses de los trabajadores de la educación durante los últimos 30 años. La citada jurisprudencia solo es de aplicación obligatoria en el primer circuito judicial, en términos del 217 de la Ley de Amparo, que comprende solo la Ciudad de México. En los restantes 31 circuitos judiciales, esto es, en la mayoría de los estados de la República, es de aplicación opcional, mas no obligatoria para juzgados y tribunales federales. Con la aplicación de la unidad de medida para el cálculo de las prestaciones de seguridad social y de los incrementos a las pensiones del ISSSTE y del IMSS, se violan los derechos humanos a la dignidad, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la seguridad social plasmados en nuestra Constitución de los trabajadores pensionados y activos que cotizan a las mencionadas instituciones. Si se logra la reforma a la fracción sexta del artículo 123, apartado A constitucional, y a la ley de UMA, como lo propone la senadora Griselda Valencia de la Mora, y las organizaciones de trabajadores pensionados y activos, ganamos todos, activos y pensionados. Hasta la victoria, compañeros. Venceremos.